Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Yo vengo a hablarles de una cosa bien interesante que venimos haciendo desde el ICFES y es tratar de tomar toda la información que nosotros tenemos de los exámenes que aplicamos y generar modelos o generar datos también de valor que se puedan aplicar en diferentes contextos de la vida nacional. Entonces yo vengo a hablarles un poquito de este proyecto en particular. Nosotros llevamos trabajando también ya bastante tiempito en diferentes proyectos relacionados con inteligencia artificial y sobre todo con la parte de procesamiento del lenguaje natural. El título de mi charla pues, es la siguiente: Idea en lo público, un desarrollo y despliegue de un motor de búsqueda semántico para aportar a la construcción y evaluación de la política pública en Colombia. De pronto algunos de ustedes ya estuvieron por allí en algunas charlas donde nos hablaron un poquito de modelos de lenguaje y de embeddings. Espero que no estén aburridos de escuchar sobre embeddings porque les voy a seguir contando de embeddings. Entonces, ¿cómo se divide mi charla? Les voy a dar un contexto general de lo que hacemos, más o menos cómo nace este proyecto, algunos conceptos básicos, qué datos estamos usando para hacer este buscador semántico, cuál fue el modelo que implementamos, el despliegue que realizamos, algunas conclusiones y perspectivas, y si me alcanza el tiempo les voy a hablar así por encima de algunos otros proyectos que venimos desarrollando en el ICFES en temas relacionados con inteligencia artificial. Bien, entonces como ya lo mencionaron, físico. ¿Por qué físico trabajando en inteligencia artificial? Cosas de la vida, y cosas de la vida se llaman plata. Pero bueno, eso es lo que hay. En términos de contexto, entonces muchos de ustedes, si son aquí colombianos, sabrán que eventualmente cuando ustedes pasan por algún nivel de educación, tienen que presentar algún examen que muestre más o menos cuál es su nivel de apropiación frente a los conceptos que se espera que ustedes tomen en cierto nivel de la educación. Entonces nosotros tenemos pruebas que están relacionadas con grados tercero, quinto, séptimo y noveno en la educación básica. Ya cuando ustedes se van a graduar de Saber 11, se aplican las pruebas Saber 11. Si están haciendo de pronto algún técnico tecnológico, van a presentar algo que se llama las pruebas Saber TIT. Y ya cuando finalmente se gradúan de profesionales, se presentan los exámenes Saber Pro en ese respectivo orden. Pero nosotros no únicamente aplicamos estos exámenes de tipo nacional, estos exámenes se aplican en todo el país, ¿no? Sino también tenemos acuerdos con entidades internacionales como la OCDE para poder aplicar también pruebas internacionales en términos de poder compararnos con otros países en cómo estamos en términos de la educación. En particular les quiero contar sobre estas tres pruebas. Esas son algunas de las pruebas internacionales que aplicamos, que son las pruebas PISA, las pruebas CES y las pruebas X. Cada una de ellas está relacionada con un aspecto específico de las habilidades de los pelados, como pueden ser, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las habilidades socioemocionales y las habilidades cívicas y ciudadanas. Aquí hay una cosa bien interesante que les voy a ir contando a medida que vayamos avanzando, y es que las pruebas no únicamente se aplican por obtener un resultado, sino también por saber cuáles son las condiciones que pueden afectar esos resultados. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un pelado aquí en Bogotá, que es hijo, por ejemplo, de un ingeniero, a un pelado por ahí en el Chocó, donde de pronto es hijo de una madre soltera. Son condiciones sociales diferentes y eso puede llegar a afectar el desarrollo de los pelados en términos también de las habilidades, ya sean cognitivas, sociales o socioemocionales. Nosotros aplicamos diferentes tipos de preguntas. Está la pregunta clásica, que es la pregunta cerrada. Entonces, Sutanito está en tal lado, se está comiendo un helado, entonces diga de qué color es la camiseta del pelado. Entonces le damos 4 opciones de respuesta, se selecciona la que mejor considere. Y también hay preguntas de tipo abierta. ¿Qué significa una pregunta abierta? Nosotros le damos al evaluado una situación, un problema, un contexto, se le hace una pregunta, pero aquí no le damos ninguna opción de respuesta. Y básicamente esperamos que el pelado construya una pregunta basada en el contexto o en el estímulo que le estamos asociando. Esto de acá lo conocemos como un estímulo. Básicamente, detrás de todo esto hay un constructo teórico bien interesante y bien específico, en el cual no voy a entrar en detalle en este momento. Pero créanme que cuando les digo que esto se construye con cierto cuidado, realmente se hace. Bien, ahora quiero hablarles un poquito relacionado con la parte de pregunta abierta,
¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nosotros podemos calificar esa pregunta abierta? Porque bien, nosotros en temas de pregunta cerrada, pues básicamente el pelado coge y rellena un formato donde él básicamente puede seleccionar la opción, pero en la pregunta abierta a lo que nos enfrentamos es a un texto. Esto pues a nivel nacional puede ser un reto bien interesante y bien importante porque pues podemos tener aplicaciones donde tenemos 100.000, 200.000 evaluados y en ese momento lo estamos haciendo mediante algo que nosotros denominamos los codificadores. Entonces, los codificadores humanos básicamente se seleccionan, usted se le hace una capacitación, hay algo que conocemos como las rúbricas de valoración, que es básicamente esos parámetros que debe tener en cuenta para poder calificar una pregunta abierta. Hay todo un constructo en términos de logística, hay un coordinador que se encarga de coordinar todo el proceso, hacer las capacitaciones a los monitores que a su vez están encima de los codificadores para mirar que la cosa se esté haciendo efectivamente bien. Luego de que nosotros asignamos esos códigos relacionados con una rúbrica de valoración, se pasan directamente a la parte de estadística, ellos hacen todo un procesamiento estadístico para determinar finalmente cuál es la calificación que el evaluado va a obtener o el nivel de desempeño. Finalmente se publican los resultados. Esta parte la hacemos una subdirección especial que se llama la Subdirección de Producción de Instrumentos, que es a la que yo pertenezco. Pero entonces nosotros no únicamente le damos la pregunta al pelado, le damos la evaluación, sino también le damos unos cuestionarios auxiliares. Esos cuestionarios auxiliares lo que queremos es que el pelado nos cuente acerca de su contexto, dónde es, qué hace, más o menos cómo se relaciona en términos de habilidades socioemocionales o cómo es su entorno socioeconómico. Entonces, generalmente pueden encontrar en estos exámenes 3 tipos de cuestionarios. Un cuestionario de factores asociados, un cuestionario de habilidades socioemocionales y un cuestionario socioeconómico. Por ejemplo, si yo llegué a presentar mi examen de mal genio o triste, pues seguramente no me va a ir igual de bien que si lo presentara en unas condiciones relativamente normales. Eso también influye en términos del desempeño del evaluado. Entonces nosotros tenemos toda esta información, ¿no? De los pelados de pronto nos dicen, bueno, cómo él interactúa con sus emociones, de pronto cuál es el entorno en el que vive, si de pronto tiene acceso a Internet, si no tiene acceso a Internet. Eso es muy importante en términos de también acceso a la información, porque sabemos que ahorita en Internet básicamente lo es todo, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo bien interesante y es que nosotros podemos tener cuál fue el nivel de desempeño del evaluado o el nivel de desempeño de la habilidad que queremos evaluar y también tenemos un contexto, ya sea en términos socioeconómicos, socioemocional y otros factores asociados. Pero entonces, ¿eso cómo lo podemos relacionar nosotros con política pública? Entonces, política pública va a ser todo lo que el gobierno haga en términos de poder cubrir una necesidad específica de una población. Entonces, si yo me voy al Chocó y miro que los pelados no tienen Internet, entonces el Estado debería estar en la capacidad de poder cubrir esa necesidad. O si los pelados, por ejemplo, no tienen vías buenas que le permitan llegar al colegio de manera relativamente buena, pues eso también va a afectar en la forma en que el evaluado se relaciona con todo ese entorno educativo. Entonces nosotros sabemos cómo le fue y también sabemos cuál es el contexto del evaluado. Con esas dos cosas nosotros podemos empezar a mirar, bueno, ¿será que las políticas públicas que se están aplicando sí son las adecuadas en términos de las poblaciones que quiero analizar? Es una pregunta interesante. Entonces, ¿cómo nace esta idea del buscador semántico? Nosotros vamos a partir de las pruebas que se realizan en 3, 5, 7, 9 a los pelados de una muestra controlada, donde ellos pues responden todos estos cuestionarios y queremos empezar a comparar. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente en política pública? ¿Está atendiendo a las necesidades del pelado o no está atendiendo a las necesidades? ¿Y cómo nosotros como instituto podríamos llegar a aportar a la construcción de esa política pública en términos nacionales? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para empezar a hacer esos análisis, lo que primero tenemos que hacer es empezar a hacer un montón de revisión en términos de documentación. Entonces, documentación de política pública, lo que genera el Senado, lo que genera
no sé, la presidencia en términos de los programas que se generan, los reportes de impacto, qué tanto impactó esa política pública realmente en esa necesidad que el pelado tiene. Eso es básicamente lo que está guiando en este momento el proyecto. Es un proyecto bastante grande en términos de que pues, tenemos un equipo interdisciplinar desde sociólogos, abogados, filósofos, ayudándonos a entender qué es lo que está sucediendo en términos de política pública. Pero la principal contribución que queremos hacer desde la parte de inteligencia artificial es, bueno, si usted tiene que empezar a consultar un montón de documentación relacionada con política pública, hagámoslo de una manera eficiente. Entonces, para eso les propusimos, hagamos un motor de búsqueda que se base en modelos de lenguaje. Entonces, por allá nos estaban hablando acerca de GPT, GPT-3, GPT-4, de ChatGPT. Todos estos modelos de lenguaje, ¿en qué se basan? En el entendimiento del lenguaje, básicamente. Entonces, ¿cómo nacen estos modelos de lenguaje? Se le da un montón de texto, dependiendo de la arquitectura que esté trabajando el modelo, pues él tiene la capacidad de entender qué es lo que se está, cuál es el proceso de comunicación con el lenguaje. Entonces, partimos por ahí de un hito bien importante que fue BERT, que lo desarrolló Google por allá en el año 2017, más o menos 2018, y todo parte también desde un paper que ellos sacaron que se llama Attention is all you need. Todo lo que necesitas es atención, y va a ser el principio básico de algunos de los modelos que surgen a partir de acá. Y también se propuso en ese momento la arquitectura de los transformers. Ya les voy a contar un poquito más o menos de qué se trata. Y entonces llegamos por aquí al año 2022, 2023, entonces ya tenemos modelos más grandes, desarrollados por ejemplo por Google. Entonces tenemos Palm, Palm 2, tenemos ChatGPT-4, ese tipo de cosas. Ahorita hay una discusión bien interesante y es, ¿será que si metemos más datos el modelo es mejor? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que de pronto tenemos que cambiar la forma en la que el modelo interactúa con los datos para poder tener mejor entendimiento del lenguaje, inclusive modelos que razonen mejor en términos de los prompts que yo pueda darles a este tipo de modelos. Entonces nosotros vamos a trabajar con BERT. Nos decidimos por BERT. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí en este tipo de problemas uno tiene que empezar a pensar en trade-off. Entonces, modelos pequeños significan de pronto mejores rendimientos, modelos grandes de pronto están atacando problemas que yo no necesito. Por ejemplo, si me voy a un modelo de lenguaje grande como puede ser Bloom, que lo desarrollaron por allí en Francia, salió el año pasado, de pronto eso es un tipo de modelo generativo, no me sirve tanto para el problema que estoy desarrollando. Por ejemplo, pero si nos vamos por ahí a la parte de BERT, BERT es un modelo que está basado en transformers, que tiene dos partes. Una parte que vamos a llamar un codificador y una parte que vamos a llamar un decodificador. El codificador, que lo que hace básicamente entra al texto y me genera un embedding. ¿Qué es un embedding? Un embedding, básicamente, aquí me salta un momentico la diapositiva, es una representación vectorial del texto que yo le estoy dando. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo le metí la palabra al modelo de lenguaje, una palabra como gato, por ejemplo. Entonces él me dio una representación vectorial de una dimensionalidad determinada. En el caso de BERT estamos hablando de 768 dimensiones. Entonces uno podría pensar, bueno, yo puedo interpretar lo que podría ser un vector en una dimensión, es un punto, podría empezar a interpretar lo que es un vector en 2 dimensiones, pero ¿qué es un vector en 768 dimensiones? Entonces ya se me sale un poquito de la comprensión, digamos, matemática y física del asunto. Pero lo interesante es que estos embeddings van a tener cierta representación o cierta interpretación del contexto y de la semántica de la palabra o el texto que yo le estoy dando. Por ejemplo, si yo le doy gato, alguna de las dimensiones pueden estar interpretando que ese gato pertenece a cierta familia de animales, por ejemplo, los felinos, o que tiene alguna relación con los humanos. Entonces, esos vectores y esos números que componen esos vectores van a tener cierta información contextual, semántica y sintáctica de la palabra que yo le estoy dando. Entonces, devolvámonos un momentico. Estamos por aquí hablando de los modelos, ya sabemos que estamos hablando por aquí de BERT. Vamos a usar BERT porque no utilizamos, por ejemplo, esos modelos libres como Bloom. Lo estamos explorando, pero pues está la parte del trade-off, ¿no? Entonces, si yo empiezo a generar modelos que tengan
una dimensionalidad más grande, pues seguramente computacionalmente eso va a ser más pesado. Ya por ahí nos estaban hablando un poquito de ese tema el día de ayer. Entonces volvamos aquí rápidamente a la parte de Transformers. ¿Qué es lo que entra dentro de las entradas? Estos textos también tienen información posicional que me van a decir más o menos cómo se relaciona el texto que le estoy entrando en términos de las posiciones de las palabras. En esta parte me voy a quedar únicamente con la parte del encoder, del codificador, para que me genere el embedding. Y la parte del decodificador es toda esta arquitectura que me permite hacer algo con ese embedding. Entonces, generar texto o otro tipo de cosas. Ver es muy bonito, primero porque es libre. Aleluya a los modelos open source. Y segundo, porque es liviano. Y se han hecho muchísimas cosas con este modelo en términos de clasificación de texto, análisis de sentimiento y ese tipo de cosas. Entonces nos decidimos por BERT. Pero entonces, ¿qué es BERT? ¿Cómo se entrenó BERT? BERT acude a algo que se llama modelos de lenguaje enmascarados. Entonces yo básicamente le voy a dar un pedazo de texto al modelo cuando se está entrenando. Por ejemplo, le voy a decir, bueno, Python es la mejor conferencia de, y le voy a quitar esta última palabra. Y quiero que el modelo sea capaz, a partir de todo el entendimiento que tiene del lenguaje, de tratar de identificar cuál es esta palabra que me hace falta acá. Entonces, a partir de una librería de Transformers que está relacionada con... Ahí se me perdió, ahorita les cuento de dónde sale esta librería. Somos capaces, el modelo es capaz de predecir con cierta probabilidad cuál es la siguiente palabra que se va a generar ahí. Entonces, Python es la mejor conferencia del mundo, del Caribe, del Sur. Algo bien importante de estos modelos tipo BERT es que son de tipo bidireccional. ¿Qué significa eso? Que él va a tener toda la información que está desde la parte izquierda hacia la derecha, pero también es capaz de volverse de la parte derecha a la izquierda, perdón, y tener ese tipo de inferencia en ambos lados. ¿Qué pasa con los modelos tipo GPT? Que son modelos autorregresivos. Eso quiere decir únicamente que él va a tomar toda la información que está detrás de la palabra que yo quiero predecir. Entonces, ¿por qué esos modelos alucinan? Porque en el contexto de la generación de texto que él está haciendo, él cree que la palabra que está sacando sí es correcta porque me está dando una probabilidad alta en términos del contexto que le estoy dando. Pero eso no necesariamente está acorde con el significado de la palabra o con la realidad del texto que está generado. Eso es bien interesante en términos de por qué se puede entender que los modelos empiezan a alucinar en ciertas partes. Bien, entonces ya hablamos un poquito de embeddings. Algo bien interesante es que yo puedo generar dos embeddings de dos palabras que sean similares. Si yo hago una reducción de dimensionalidad por alguna de las técnicas clásicas, voy a encontrar que esos puntos están cercanos, están cerca. Entonces, seguramente si yo pongo gato y gatico, pues son palabras que contextualmente son muy similares. Por ejemplo, si yo pongo perro y casa, son palabras que no tienen mucho sentido en términos contextual de similaridad. También hay otras representaciones bien interesantes. Por ejemplo, cuando yo paso textos que parecen de cierta manera, por ejemplo, hombre y mujer tienen cierta similaridad en algunas de las dimensiones que me están representando esa información contextual. Entonces nosotros vamos a partir de BERT, vamos a quedarnos únicamente con los transformers y vamos a utilizar esa representación vectorial para poder hacer lo que vamos a llamar el buscador semántico. Pero antes de introducirles esa parte, ya sabemos que lo que queremos hacer con el buscador es agilizar las búsquedas y la consulta de toda esta parte de política pública para poder abordar ese proyecto grande que tenemos. Les quiero hablar un poquito de los tipos de búsqueda que tenemos en este momento o que estamos considerando. Entonces hay algo que se llama búsqueda simétrica y búsqueda asimétrica. Entonces la búsqueda simétrica es básicamente cuando yo hago una consulta y espero que el resultado sea similar en términos de longitud. La búsqueda simétrica pues es cuando yo hago una consulta y espero que la respuesta no sea tan directamente proporcional en términos de longitud a la consulta que yo estoy haciendo. Eso es importante porque son dos tipos diferentes de búsqueda, inclusive cuando ustedes se van a Google a hacer una búsqueda, por ejemplo, quiero aprender Python. Entonces las primeras líneas que les van a salir pueden estar directamente relacionadas en términos de longitud. Entonces aquí le aparece el primer resultado. Aprenda Python en Platzi. Y no estoy haciendo propaganda porque no me están pagando.
Pero eso es similar, pero después aparece otra parte donde dice, bueno, Python es lo que sea. Entonces ahí hay una mezcla de cositas en términos de cómo funciona Google. Eso es interesante también porque Google en su momento, ellos fueron los que desarrollaron BERT y ellos también utilizaron BERT para poder mejorar las búsquedas que estaban haciendo. Bien, en términos de búsqueda, porque búsqueda semántica y no búsqueda, por ejemplo, por palabra. Lo que les decía, hay mayor información contextual cuando yo estoy hablando de un embedding porque me está guardando información semántica. Eso quiere decir que cuando yo, por ejemplo, hago una búsqueda, me vuelvo acá, ¿cómo aprender Python en línea, por ejemplo? Entonces, si yo únicamente me voy a la búsqueda relacionada con términos de palabra clave o términos directos, voy a tener unos resultados, pero únicamente relacionados con lo que yo ingresé. Si yo estoy hablando de una búsqueda semántica, seguramente voy a encontrar mejores resultados porque él va a ser capaz de relacionar esa información con información que se parece en términos semánticos y en términos contextuales. Listo. Entonces, nosotros partimos de ese concepto. Queremos hacer un buscador, queremos que esté relacionado con política pública, pero entonces en términos de documentación, ¿cuál es la documentación que vamos a utilizar? No me voy a demorar tanto acá porque eso es un montón de documentación. Básicamente queremos enfocarnos en toda la parte que esté relacionada con la política pública que se está aplicando a los pelados en educación básica y secundaria, en términos de lo que, voy a adelantarme aquí un poquito, en términos de lo que se declara, por ejemplo, el Congreso sacó unas normas, en términos de lo que se aplica, qué hizo el gobierno en términos de aplicar esa normatividad, lo que hicieron las autoridades locales para aplicar esa normatividad, y en términos de lo que se logró, que van a ser toda la documentación de evaluación de impacto, política pública y marco normativo. Vamos a tener esas tres grandes categorías en términos de la documentación que queremos usar en el buscador semántico. ¿Cómo vamos a construir esa base documental? Entonces, lo primero es que esto lo podemos hacer de varias formas, ¿no? Por ejemplo, en términos de esta documentación, mucha se genera en PDF, sin embargo, hay también documentación que está en línea que eventualmente se podría tomar a partir de hacer un scrapping de la web. Ahorita nos centramos en la parte de PDFs porque fue la primera documentación a la que tuvimos acceso. Entonces, para construir nuestra base vamos a hacer varias cosas. Primero nos toca hacer una curación de documentos. ¿Qué significa eso? Muchos de los documentos en PDF que tenemos tienen algún error en términos de la estructura que tienen, algunos están escaneados, entonces nos toca hacer un proceso de OCR para poder reconocer ese texto. Vamos a limpiar ese texto, vamos a extraer ese texto, lo vamos a limpiar a través de expresiones regulares y después de tener ese texto vamos a segmentarlo para que el motor sea capaz de identificar esa parte. Entonces, por segmentación me refiero a, puedo dividir el documento en oraciones, puedo dividir el documento en párrafos o lo que se me ocurra a mí, dependiendo de cuál sea la intención. Entonces, ustedes ya conocen más o menos qué son regex. Ahí está el meme de que cada vez que nos toca utilizar expresiones regulares, nos toca aprender expresiones regulares. Y efectivamente. ¿Qué estamos usando? Ahorita estamos usando estas herramientas. Estamos usando Hugging Face, todos los modelos relacionados en Hugging Face. Estamos usando Polars por términos de rendimiento. Estamos usando un poquito de PyTorch para procesamiento de tensores, NumPy, Flash y Docker. Lo estamos usando especialmente para la parte del despliegue del motor de búsqueda. ¿Cómo funciona entonces el motor de búsqueda como tal? Entonces el usuario genera una consulta, esa consulta se convierte en un embedding, los embeddings, el embedding de consulta se va a comparar con los embeddings de la base documental que nosotros de alguna manera ya segmentamos en una parte anterior. Esta parte nos está ayudando mucho esta librería de CBER en caso de que ustedes quieran consultarla. Luego lo que hacemos es, nos toca mirar todo el documento. Entonces, comparar el embedding de la consulta con todos los embeddings de la base documental. Y los podemos empezar a comparar con base a cosas como la similitud de coseno. Generamos y ordenamos los resultados y finalmente se visualiza el resultado. Esta parte se va a generar en la parte del back. La consulta la hace el usuario a través de
de la interfaz que hicimos en Flask y la visualización de resultado también se da en la parte de Flask. Entonces, les voy a mostrar un momentico más o menos cómo funciona el tema, cómo lo implementamos. Entonces, todo está hecho en Flask, HTML, CSS, JavaScript. Entonces, aquí lo primero que podemos hacer, puedo ver un poquito para que no pase tan rápido, acá. Entonces, el usuario genera su consulta. Entonces, yo quiero saber cuál fue. Ay, Dios. Voy a ver un momentico, a ver si vuelvo a reproducir. Ya. Entonces, el usuario genera su consulta. Pausa. Por ejemplo, yo quiero saber cuál fue la cobertura de una educación básica del año 2016. Entonces, yo tengo 3 niveles de documentación, qué fue lo que se dijo en términos normativos, qué fue lo que se formuló y cuáles fueron las partes de la evaluación de impacto. Él hace todo lo que les estaba mostrando y finalmente nos va a mostrar un resultado basado en el ordenamiento de los embeddings por similitud de coseno. Acá nosotros tenemos el tipo de documentación, el contenido que tiene, dónde está la respuesta. Entonces, la pregunta que hicimos fue ¿cuál fue la tasa de cobertura? Aquí básicamente nos da una respuesta que nos dice que en educación primaria fue del 81.8%. Y ya no tuve que ir a mirar un montón de documentación relacionada con ese tema de política pública. También el documento en el que está y adicionalmente le vamos a brindar al usuario un score, un puntaje que nos va a decir más o menos, bueno, qué tan relevante es esa parte, es ese resultado que está obteniendo. Entonces yo puedo abrir el documento se va a abrir directamente en la página que contiene la información. Entonces aquí la tasa de cobertura en educación primaria fue del 81.8% en 2018, Claro que le pregunté acerca de 2016, ¿no? Entonces ahí puede haber un problema. Pero sin embargo, el embedding la comparación de embeddings está siendo tan precisa que de alguna manera sí me está dando esa información. Pero aquí, por ejemplo, en esta otra respuesta, sí me está dando información relacionada con el año 2016. Se abre el documento relacionado con la información que tiene. Hay aquí algo bien interesante y es que seguramente si este párrafo me sirve para responder la duda que yo tengo, seguramente la información anexa también va a estar relacionada con esa parte. Les damos el score que va a venir de la similitud de coseno y ese es básicamente el funcionamiento del motor de búsqueda. Rápidamente para terminar, entonces cómo se desplegó el modelo. Aquí esto fue una parte más experimental más que todo, porque nosotros no estábamos tan fuertes en este tema de despliegue. Básicamente lo que estamos usando para la parte del front es Flask, lo conectamos con el modelo, esto se va a retroalimentar el uno al otro, utilizamos UWSGI para toda la parte del servidor web y esto lo metemos en un contenedor que está relacionado con Debian, todo lo metemos en un contenedor de Docker. ¿Para qué Docker? Porque en principio yo quiero que este modelo lo pueda desplegar rápidamente en cualquier contexto. Porque aquí lo importante es que este motor de búsqueda tiene una base documental que yo puedo cambiar dependiendo de las necesidades que tenga. Listo. Entonces, conclusiones rápidamente. Efectivamente, ya hicimos unas pruebas. Las consultas que hicimos fueron satisfactorias en términos de que la información que me brindó fue la que necesitaba. También los tiempos de consulta se redujeron. Como les estaba mencionando, nosotros podemos adaptar esa base documental a lo que se me ocurra en principio. Aquí estábamos hablando de documentación relacionada con política pública asociada a pelados de educación básica, pero yo podría tomar cualquier tipo de documentación. Como les digo, pues esto es una parte de un proyecto bien grande que estamos trabajando de manera interdisciplinar. Y pues ya como finalización, pues esto fue una experiencia bien interesante en términos de despliegue del modelo, porque digamos que no habíamos hecho ese experimento anteriormente. No sé si me queda tiempo o no. Rápidamente, otras cosas que estamos trabajando también en términos de inteligencia artificial y modelos tipo BERT. Como les mencionaba, pues hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas. Las preguntas abiertas tienen que pasar por un codificador humano. Queremos que eso no sea así, entonces estamos generando modelos de clasificación de texto también basados en BERT y modelos de
de similitud semántica que me permitan abordar un problema bien interesante que de pronto, si nos volvemos a ver, les voy a contar, que es el término de ocupaciones de los padres que se dan en los exámenes CES, PISA, X, porque eso también me da información sobre la parte socioeconómica de los pelados. Entonces estamos utilizando mucho procesamiento de lenguaje natural, modelos BERT, y hay un proyectico por ahí que tenemos acerca de reconocimiento de imágenes, que también tiene que ver con SaberPro. Listo. Eso era más o menos en grandes rasgos lo que les quería contar, y ahí están mis redes y correo por si quieren contactarme. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso para Daniel.